Cordial saludo. ¿Qué lengua, filosofía y geopolítica latinoamericana con visión holística e indigenista? Número 17. Crítica al conocimiento occidental. La cultura se divide en dos grandes núcleos, Oriente y Occidente. Así tenemos al Medio Oriente y al Lejano Oriente. El Occidente lo conforman los países de Europa y la América mestiza. El Oriente conserva su vínculo con la sabiduría ancestral, antigua, mágica, que los antropólogos llaman animista, pues plantea que todo ser de la naturaleza tiene un ánima o espíritu. Es el mundo de las brujas, los chamanes, videntes y curanderos indígenas. La cultura oriental se guía con los conocimientos de los videntes, se funda en la relación con el espíritu, por lo tanto, no tiene lugar para la mentira, la falsedad, el delito. Muy diferente al mundo occidental, donde la inmoralidad, la falta de ética y el crimen señorean en la cultura. Diego Cadena y Luis Gustavo Moreno eran buenos muchachos hasta que se graduaron de doctores. La inferencia es fácil de entender si recordamos la conversación telefónica en que Diego Cadena confiesa ser un abogánster. En la conversación no se muestra feliz, satisfecho, orgulloso. El timbre de la voz revela un sentimiento de tristeza, incomodidad y derrota que connota el deseo de haber sido una persona honrada, un profesional útil en la sociedad, un buen abogado sin más adjetivos. Gustavo Moreno fue un fiscal anticorrupción que, a todas luces, deseaba también una buena reputación, una hoja de vida impoluta, un pasado intachable. Pero, siguiendo el curso de sus esfuerzos académicos, se volvió doctor y entró en relación con otros doctores que lo esperaban en los corredores penumbrosos de su destino. A los 6 meses de posesionado como fiscal anticorrupción, fue denunciado por pertenecer a una fatídica red de doctores corruptos que medraba en los despachos del gobierno y cantó rápido y en buen tono los nombres de Gustavo Malo, Francisco Ricaurte, Leonidas Bustos, Luis Ignacio Lyons, Gerardo Torres, Leonardo Pinilla, Musa Besaile, Otto Bula, Néstor Humberto Martínez y otro largo etcétera de doctores involucrados en la mafia que los periodistas llamaron el cartel de la toga, y sacó a la luz el fraude en la Ruta del Sol, los contratos con Odebrecht que les costó la vida al ingeniero Enrique Pisano y a uno de sus hijos, por lo cual Néstor Humberto Martínez se ganó el nefasto remoquete de doctor Cianuro. No todos los doctores son corruptos, por supuesto. Alguien limpio debe quedar por ahí. Pero debemos entender que, entre nosotros, indios, negros y mestizos de Sudamérica, el doctorado es un símbolo del arribismo occidental. Se supone que implica un alto nivel de conocimiento, pero la realidad que vivimos echa por tierra cualquier idea romántica al respecto. En Colombia no se valora ni se respeta el conocimiento, se desprecia la inteligencia, reina el instinto criminal. Somos un país del tercer mundo, subdesarrollado para siempre, porque somos un apéndice del capitalismo occidental, una colonia económica de los países industrializados, bajo el control directo de los Estados Unidos. Los doctores que se gradúan en Colombia no se parecen ni de lejos a los europeos o los estadounidenses. Por aquí no se destaca ningún Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk o Jeff Bezos. Nuestros doctores son tercermundistas, de medio pelo, y para aparentar que les va muy bien, se dedican al delito y el crimen, al narcotráfico, a la corrupción política y al saqueo del erario público. Digo todo esto así, claro y sin rubor, porque no soy doctor, ni de riesgo. Desde joven me inspira la curiosidad y la pasión por el conocimiento, pero no por el arribismo social. Las ganas de brillar entre los demás, el deseo de escalar hasta la cima del espanto. De joven solo quise ser escritor, aprender a escribir y publicar libros.
Me gradué como licenciado en Ciencias de la Educación con especialidad en Literatura e Idiomas en la Universidad Santiago de Cali hace muchos años, en 1987. Recién graduado, pregunté en los cenáculos del mundo académico de mi ciudad por las ventajas del doctorado. La mayoría de los comentarios y consejos, entre ceñudos y bromistas, me pintaban el panorama como el camino hacia el infierno que hoy todos comprobamos. El mundo de los doctores es un mundo de crimen e infamia sin solución a la vista. El doctorado no es una prueba de máximo conocimiento, ni siquiera entre los doctores en medicina, porque hoy día los cirujanos, al operar a los pacientes, les dejan dentro del cuerpo pinzas, tijeras, trozos de gasa contaminados de suciedad. A pocos galenos les importa ya el juramento de Hipócrates. La enfermedad se volvió un negocio y los médicos se interesan más por fundar y administrar clínicas que por devolver la salud a los que sufren. Si los doctores sirvieran para algo, la sociedad no tendría problemas, porque doctores tenemos hasta en el mole. En las últimas décadas, los doctorados se han vuelto muy apetecidos. Son requisito básico para ocupar los cargos importantes en el gobierno, para desempeñarse como un alto ejecutivo o como docente universitario. Y si las universidades sirvieran para algo, viviríamos en un paraíso de inteligencia, civilización y cultura. Pero, en nuestros días, es opinión común que la mediocridad campea en los recintos universitarios. Lo prueban los doctores que, señalados por el dedo mágico del narcotráfico, son elegidos como presidentes de la República, gobernadores, alcaldes, senadores y representantes a la Cámara, o nombrados como ministros, magistrados, fiscales o gerentes de las empresas públicas. Y a la sociedad en general se la está llevando el diablo. En los Estados Unidos piensan que Latinoamérica es un patio trasero, algo así como un solar amplio para arrojar la basura, un mustio yermo donde sopla el viento arrastrando las hojas secas. En Europa nos piensan como salvajes con taparrabo, selváticos y letrados, changos analfabetas y razón no les falta. Entre nosotros, pocas personas comprenden lo que significa desarrollar la inteligencia y la mayoría interpreta que la mayor muestra de talento es conseguir mucha plata y mostrarse mañana y tarde comprando cositas en el mercado. Lo único que saben a ciencia cierta nuestros doctores, gobernantes y funcionarios es que con el dinero se compran mercancías en los almacenes. Si las universidades y los doctores sirvieran para algo, la llamada gente de bien mostraría respeto por los conceptos de la filosofía, por los análisis de la ontología, por los reclamos de la axiología, la moral y la ética. Pero no. En Colombia se viven todos los síntomas de la decadencia del imperio estadounidense. Abundan los maestros del odio y la discriminación, proliferan los líderes del cohecho, el prevaricato, el constreñimiento al elector, el fraude y el chanchullo. Las diferencias que se podrían superar con el diálogo inteligente se convierten en conflictos y los problemas se resuelven con la violencia. La gente de bien se reconoce por sus frases célebres, sus máximas cuasi filosóficas: plata es plata y plomo es lo que hay. Aunque si uno estudia la historia, se da cuenta de que el problema del conocimiento contra la ignorancia no es actual, ni exclusivo de los colombianos. Desde la remota antigüedad, en todos los pueblos, los maestros más lúcidos han expresado su preocupación porque a la mayoría de las personas no les interesa el saber, no desarrollan la inteligencia, no intuyen misterios en la existencia del mundo, no se hacen preguntas ni tienen que buscar respuestas. Les basta convivir o sobrevivir, tener un trabajo legal o ilícito, conseguir dinero, poco o suficiente, y si es mucho, pues mejor. Antropólogos, psicólogos y sociólogos también han encontrado en sus investigaciones que la educación no cualifica al ser humano, no lo humaniza, no lo hace mejor, solo lo vuelve más egoísta, ambicioso, frío y calculador. Esta deformación de la mente se puede explicar si consideramos que como seres sociales somos guiados por los funcionarios de los gobiernos, que desde siempre han dado el mal ejemplo. El problema que sí tenemos en Colombia y Latinoamérica
es que nos desarrollamos con los códigos de una cultura ajena, aprendida a las malas, compartida contra nuestro deseo, enseñada a sangre y fuego. Somos un apéndice de la cultura occidental sin ser occidentales verdaderos. Nuestros próceres revolucionarios copiaron de Europa el modelo del Estado burgués, producido después de la Revolución Francesa, pero nuestros padres de la patria nunca aprendieron a respetar los límites entre las ramas del poder político y desde entonces la política es un campo minado de ambiciones, intrigas, odio y violencia. El doctorado es un símbolo de la inteligencia europea, herencia de la escolástica medieval, pilar básico de la universidad. Y entre nosotros, lo único que podemos hacer es imitar, copiar, falsificar la cultura europea. Por eso los doctores en Colombia no simbolizan la inteligencia, el poder del conocimiento, el culto de la academia. Son apenas personajillos con mucho dinero mal habido, los maestros de la corrupción, la trampa y el torcido, los doctores del crimen. En la última época, con el auge de los computadores, los teléfonos inteligentes y las redes sociales, muchos jóvenes comprenden a su manera la evolución de la cultura y desisten de las ambiciones arribistas pseudo-intelectuales de estudiar el doctorado. Puede ser una faceta de la decadencia innegable de todo lo europeo. Lo que se necesita para vivir en el mundo civilizado es dinero, no civilización. Por eso el estudio formal y las universidades van quedando atrás como antiguallas estériles, sin seguidores ni fanáticos, reliquias innecesarias del pasado colonial. A la masa del pueblo nunca le ha interesado saber. Le basta comer, beber, emborracharse, drogarse, tener actividad sexual. Y en esa refinada orientación es igual a los doctores. Casi no hay distinción. La diferencia es mínima. Hasta aquí el capítulo 17 de ¿Qué lengua? Mastiquen bien las cosas, no traguen entero, acumulen silencio interior y cultiven el abandono, que es el requisito más importante para comunicarse con el espíritu. Felicidades.